La infidelidad no es una cuestión menor y esta noticia vino a recordárnoslo, no solo a ellos, sino a ti y a mí. Y si tú has vivido una infidelidad, has padecido una infidelidad o has cometido una infidelidad que ha roto familias, que ha roto relaciones, que te ha roto a ti mismo, ¿cómo transitar una infidelidad? Cuando yo he padecido la infidelidad o cuando yo he cometido la infidelidad y necesito también sanar. El pasado 16 de julio se viralizó un video en el que una kiss cam o cámara de besos en un concierto de la banda Coldplay en Boston dejó en evidencia la infidelidad pública entre el CEO de una empresa de tecnología y su directora de recursos humanos, ambos casados. Y tú te preguntarás, ¿por qué estás hablando de esto ahorita? El video salió tarde porque ya pasaron 16 días desde el escándalo, ya hablamos de esto, ya comentamos, cambiemos de tema. ¿Qué hay ahora nuevo? Justamente por eso, en este video quiero aportarte, además de todo lo que se ha dicho, 3 reflexiones sobre el amarillismo y la adicción al morbo en la que tú también puedes estar cayendo, en por qué la infidelidad nos indigna de forma colectiva y nos debería importar a todos, y por qué la infidelidad no es una cuestión privada ni de cama, sino de honra, integridad y carácter. En este canal hablamos sobre teología del cuerpo, espiritualidad, sexualidad, relaciones, afectividad y muchas cosas más. Yo soy Mapi Aldana y esto es Somos Suyos. Bienvenidos a otro video de miércoles y les cuento de entrada que cuando salió esta noticia, a propósito dije no quiero comentar, no quiero hablar al respecto, no sacaré contenido de una, quiero probar una teoría y la teoría es justamente porque hay cosas que nos espantan o nos escandalizan de primera y luego simplemente al cabo de un par de días pierden relevancia a nuestros ojos y estamos buscando algo más de qué hablar o qué cuestionar o qué criticar. Y aprovecho para recordarte que tenemos video nuevo en el canal todos los miércoles y todos los domingos trasnochadores. Te acompaño 2 días de la semana en tu vida cotidiana para que vivas tu fe, para que te cuestiones, para que reflexiones y te invito también, si no te has suscrito, en libertad, en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, para que si quieres te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de los videos que estamos subiendo y que no dejes de comentar porque me encanta leer lo que ustedes piensan, están de acuerdo, no están de acuerdo y así podemos siempre generar reflexiones y construir desde la diferencia. Ahora sí, ¿cuáles fueron los hechos? ¿Cuáles son las implicaciones y por qué se volvió viral? Coldplay, esta banda famosísima, tiene la costumbre en sus conciertos de pasar esta camarita del beso. A ti te enfoca la cámara y si tú estás con tu pareja, pues se dan un Picasso, un beso. Y justamente en este concierto del 16 de julio, la Kiss Cam enfocó a una pareja que estaba abrazada, normal, durante una de las canciones de Coldplay, pero la reacción súbita que tuvieron al ser enfocados, de separarse, esconderse y desaparecer por completo, generó preguntas, polémica, controversia. El video se subió a redes sociales y TikTok hizo lo suyo rápidamente. Identificaron a los protagonistas de la escena que resultaron ser Andy Byron, el CEO de una empresa de tecnología llamada Astronomer, y su directora de recursos humanos, Christine Cabot, ambos casados. En cuestión de horas, el video se viralizó. El original en TikTok llegó a los 45 millones de visualizaciones y millones más en otras plataformas. Por supuesto, el escándalo no se hizo esperar. ¿Cuáles son los resultados que tenemos hoy, 16 días después? Además de que todos los medios de comunicación hablaron de eso y tuvieron muy buenas visualizaciones también, tuvieron ratings espectaculares, hubo mucha generación de contenido en todas las plataformas digitales hablando al respecto, mucha interacción con los usuarios porque todo el mundo tenía algo que decir, todos tenían algo que opinar. Es que el CEO de la empresa renunció, la directora de recursos humanos, protagonista del video, también renunció, se puso en evidencia los nombres de otra empleada de la empresa que estaba presente con ellos, se hicieron públicas dinámicas de la empresa, dinámicas internas de trabajo y la pregunta es ¿y qué? ¿A ti y a mí qué? ¿Por qué esto se hace viral? ¿Por qué el escándalo nos llama tanto la atención? ¿Por qué comentamos? ¿Por qué opinamos? ¿Por qué se lo mostramos a otros? Y no viene a ser una reflexión de, ¿sabes qué? Los cristianos no deberíamos opinar sobre los errores de nadie más porque a esto no va. Va mucho más allá. Y es a que esta noticia nos recuerda una realidad incómoda para ti, para mí, para todos. Y es que nos hemos vuelto adictos a la dopamina que nos da el escándalo ajeno. Porque después que pasan los días y deja de ser novedad y dejan de bombardearnos con este tipo de contenido, porque además consumimos lo que nos dan, automáticamente empezamos a pensar, ya no hay necesidad de hablar de esto, ya pasó
hablemos de algo más. ¿Cuál es el nuevo escándalo? ¿A qué voy a comentarle? Y por eso es importante que hablemos hoy de la mecánica del morbo. ¿Cómo funciona el morbo y cómo tú y yo podemos estar cayendo en eso, incluso siendo cristianos? Primer paso de la mecánica del morbo es la satisfacción moral instantánea. Cuando son expuestos de forma pública hechos, acontecimientos donde se deja en evidencia errores, faltas de juicio, de criterio, incluso comportamientos inmorales de personas públicas, todos nos sentimos automáticamente capacitados para calificar al otro desde una postura de reivindicación moral. ¿Qué significa eso? El famoso, yo nunca haría eso. Eso está muy mal. Muchas veces ni siquiera lo hacemos conscientemente. Vamos lanzando juicios automáticos respecto al comportamiento que otros no deberían tener. ¿Y dónde nos posiciona eso? En una instancia de yo jamás haría eso. Yo me separo del escándalo y creo que hay algo en mí que me capacita para ser juez público de los demás. ¿Por qué? No porque yo sea perfecto, no porque yo no reconozca mis errores. Incluso aunque yo sepa que soy capaz de caer en eso, en ese momento al que están dejando en evidencia es a otro y no es a mí. Es decir, se produce una satisfacción, una especie de alivio de no soy yo. O sea, yo jamás sería capaz, pero no soy yo hoy. Hoy yo no estoy en el pedestal de la infamia, del error, del pecado. Es otro. Es la satisfacción o el descanso de saber que al menos en este momento yo no estoy cayendo en ese pecado, yo no soy el objeto de escándalo, yo no soy el que está viviendo públicamente las consecuencias de sus errores. Otros sí. Y eso me permite experimentar esta satisfacción moral de al menos yo hoy no. Y quiero hacer la acotación, en el mundo católico sí que pasa eso, y en el mundo cristiano en general. Cuando vemos expuestos los pecados de un sacerdote, de alguien que se equivocó, de un creador de contenido, y me puede pasar a mí, automáticamente todos, incluso los que no lanzan piedras, sienten este morbo de comentar, de buscar, de opinar, de ¿cómo puede ser posible esto? Porque hoy no soy yo. Y yo creo que yo jamás sería capaz de hacer eso. Esa satisfacción moral instantánea hace parte de la mecánica del morbo en la que puedes estar cayendo. Paso número 2, la distracción de nuestros propios problemas. No es solamente que nos sintamos moralmente capacitados para juzgar a los demás. Es que el escándalo y aquello que nos une colectivamente en una opinión, es decir, o todos estamos de acuerdo en que lo que hizo está muy mal, o gran parte de la población está en contra de que se haga público o de que se le juzgue. Es decir, nos permite acomodarnos en un espectro colectivo en el que al menos estoy compartiendo la opinión con otros. Soy parte de algo. Y esa sensación de ser parte de algo promueve una distracción o genera una distracción de tu propia vida y de tus propios problemas. ¿Por qué? Porque es placentero sentir que soy parte de algo, de indignación colectiva, pero además también porque me distrae del día a día. En el momento en que tú ves la noticia y todo se vuelve viral y te la empiezan a mandar o te comentan esto o todos los medios de comunicación que tú sigues están hablando de esto, pues tú inmediatamente te sientes movido a enfocarte en los problemas de la vida de otros en lugar de estar examinando la tuya propia. Y para mí es un mecanismo espiritual de distracción tremendo en el que se cumple lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 7. Porque miras la paja en el ojo de tu hermano y no te fijas en la viga que tienes en el tuyo. Y esto no es algo que hagamos conscientemente. Muchas veces lo hacemos de forma automática porque las redes sociales han generado eso en nosotros. Consumir, comentar, reaccionar sin pensar, sin reflexionar, sin cuestionarnos. Y esto para mí, de nuevo, es un ataque espiritual bastante fuerte en el que nosotros también podemos estar fácilmente cayendo, no solo en este escándalo, sino en muchas cosas más. Piensa, por ejemplo, en los propios escándalos familiares que efectivamente nos sacan de nuestra propia dinámica o del núcleo, porque puedo criticar lo que hace mi tío, mi prima, mi pariente, lo que sea. Y 3, el morbo genera sensación de superioridad. Esta sensación de ser parte de algo en lo que los demás están de acuerdo o están opinando, también nos lleva como una especie de alivio social en el que en medio de todo lo demás que estamos viviendo, al menos en esto estamos de acuerdo. Y como todos los demás están de acuerdo, yo estoy de acuerdo con ellos y estoy en lo cierto, estoy en el lado correcto. Incluso si hay opiniones de oposición o incluso si hay opiniones contrarias. Esta percepción de si todos los demás están opinando esto y esto resuena con el juicio interior que yo tengo, debe ser que mi juicio interior es cierto. Yo no estoy pasándolo por el filtro de la objetividad, ni el filtro de la caridad, ni el filtro del deber social o moral que tienen ellos. No, lo estoy pasando por el filtro de lo que me satisface a mí. Estoy en lo correcto porque además todo el mundo lo está diciendo.
Y el peligro espiritual aquí es este. Empieza a generar en nosotros una tolerancia hacia la falsa piedad. De pronto en este caso no, pero para nosotros los cristianos, caer sin darnos cuenta en la mecánica del morbo nos expone a esta percepción de piedad autoafirmativa en el que como yo estoy en el lado correcto, de la misma manera con el Evangelio lo puedo hacer. Como Jesús lo dijo y como está en el Evangelio y como yo estoy de acuerdo con esto me capacita a mí para situarme desde un lugar de comodidad. Yo estoy haciendo las cosas bien. Y hermanos, no necesariamente para caer en esto tenemos que estar comentando, ni lanzando hate, ni criticando a otros. Es simplemente la conciencia y por eso te quiero invitar a que seamos sinceros. ¿Qué es lo que produce en ti? ¿Cuáles son las sensaciones, los pensamientos, los juicios que van pasando por tu corazón? ¿Por qué? Porque esta falsa sensación de piedad nos puede llevar a pensar que, ay, sí, los demás están tan mal. El mundo está tan mal, todos los demás están mal. Y no hay objetividad cuando tú reflexionas sobre tu capacidad o incluso tu posición de error respecto a cosas similares. Yo puedo estar en este momento en mi vida teniendo una viga así de grande, un problema moral grandísimo, un pecado dominante del que no he podido salir. Estoy cometiendo errores que dañan a otros y me dañan a mí, contradicen la ley de Dios y contradicen el Evangelio, pero la viga del otro está así de grande. Y eso a mí me da una percepción de piedad, que es, de nuevo, falsa. Y como lo hago en redes sociales, lo haré en mi vida interior. Como lo hago en público, lo haré en mi familia. Como lo hago hacia otros, lo voy a hacer dentro de mi propio corazón. Y esto lo confundimos fácilmente con la corrección fraterna, porque hermano, la corrección no es fraterna cuando viene de una intención de superioridad. Tú no estás corrigiendo como manda el Evangelio cuando lo haces para sentirte bien contigo mismo o superior al otro respecto al error que él está cometiendo. Y eso a mí me ha pasado muchísimo en círculos religiosos, incluso con amigos cercanos, de los que tuve que apartarme justamente porque sentía que cuando me corregían no lo hacían porque buscaran mi bien. No lo hacían porque realmente, objetivamente, cristianamente, estuvieran preocupados porque yo me estuviera equivocando. Se notaba a leguas que lo hacen o lo hacían, en este caso te comparto mi experiencia, desde una postura de: mira, tú estás cometiendo este error y me siento tan bien diciéndotelo porque yo jamás haría esto. Y el corazón siempre lo sabe. Siempre el corazón reconoce cuando la corrección viene por su bien, por la forma como se dice, por los efectos que causa en ti, por el desinterés que tiene el otro al hacerlo, incluso cuando puede perder tu amistad, incluso cuando puede quedar mal, no porque se sienta mejor que tú. Y de nuevo creo que este caso, esta noticia, este escándalo nos puede llevar a reflexionar también si tú y yo estamos cayendo en esto. Ahora, no todos son juicios temerarios. Al mal hay que llamarle mal y al bien hay que llamarle bien. Y el bien se anuncia, el mal se denuncia. El problema no es denunciarlo o estar en contra o afirmar en tu comunidad, con tus amigos, incluso en tus redes sociales que algo está mal. El problema es desde dónde lo hacemos. La pregunta aquí es: ¿realmente la postura es llamar, porque lo vi muchísimo en redes sociales, a que los cristianos simplemente no opinemos? No opinemos y guardemos silencio porque todos cometemos errores. Esta es la cuestión. Hay errores públicos que generan consecuencias públicas. ¿Por qué la infidelidad causa indignación colectiva? ¿Solamente porque todos somos chismosos, adictos a la dopamina? Es parte de... Pero es también porque este caso nos recuerda una verdad profunda, y es que la fidelidad está inscrita en el corazón del ser humano. La fidelidad es un atributo del amor, y todos que fuimos creados para el amor resentimos, incluso sin ser creyentes, incluso sin ser conscientes, incluso sin profesar un credo particular o ser expertos en teología del cuerpo. Colectivamente el corazón del ser humano reconoce que hay algo en la infidelidad que no corresponde con la naturaleza del amor, ni con la naturaleza nuestra, la grandeza a la que hemos sido llamados. La reacción mundial a este caso nos recuerda que la verdad sobre la fidelidad no depende del consenso, sino de la naturaleza misma del amor. El amor es fiel porque Dios, que es amor, es fiel. Esa es su naturaleza. Dios es amor, se nos dice en la Escritura. Y ese amor que es Dios, que es su naturaleza, es fiel. Y lo vemos a través de todas las Sagradas Escrituras, y no solamente en la Escritura, lo vemos en tu vida y en la mía. Que aunque hemos fallado, hemos pecado, nos hemos equivocado, el amor de Dios siempre ha sido fiel. De hecho,
En la escritura del Antiguo Testamento, cuando Dios habla del amor que tiene por su pueblo y la fidelidad eterna que profesa, haciendo alianza tras alianza tras alianza con su pueblo, lo que dice es: cuando ustedes, pueblo de Israel, son idólatras, adoran otros dioses falsos, lo que están haciendo es cometer adulterio. Utiliza una expresión propia del vínculo matrimonial, del vínculo unitivo entre varón y mujer. Es tal la relación que tiene el amor humano con el amor divino, porque viene de él, sale de él, que tiene que reflejarlo a él. Si el amor que Dios tiene por nosotros es fiel, ¿cómo no será fiel el amor de un esposo por su esposa y de su esposa por su esposo? ¿Por qué no simplemente tenemos muchas parejas? ¿Por qué no hay poligamia? ¿Por qué no tenemos poliamor, relaciones poliamorosas? Porque no corresponden con la naturaleza misma del amor. ¿Por qué no le podemos decir a nuestra esposa simplemente: ay, sí, tuve relaciones con otra persona, relaciones sexuales, pero yo te amo a ti? Yo he escuchado eso muchísimas veces en las parejas con las que he compartido o las que he acompañado. O cuántas veces no podemos caer en infidelidades emocionales, siendo mujeres y siendo hombres también, y pensar que no tiene nada que ver, que no es grave porque yo me vinculo a otra persona de forma más formal o de forma más pública y decir: bueno, puedo estar casada, puedo estar en una relación, pero enamorada de alguien más, o permitiéndole espacios emocionales en mi vida a alguien más. Si esto hacemos en el amor humano, si somos capaces de ser infieles en el amor humano, ¿cuánto más no lo haremos con el amor a Dios? Y esta es la cuestión. ¿Por qué nos indigna tanto la infidelidad? Te quiero proponer tres posibles respuestas. La primera ya la mencioné, porque es una violación a la ley natural del amor. Tú no tienes que ser creyente, tú no tienes que adherirte a una fe concreta, tú no tienes que conocer la teología del cuerpo para reconocer qué es lo que anhela tu corazón, qué es lo que clama tu corazón. Y yo no sé, tú has vivido infidelidad, si tú has sido infiel o te han sido infiel, pero la realidad es que hay algo que indigna profundamente en el corazón, pero que lo rompe. Cuando tú has confiado en alguien, cuando han hecho un compromiso, cuando hemos hecho un acuerdo de fidelidad que está implícito en el amor. No tengo que decirte: ven, vamos a tener una relación abierta o vas a estar con otras personas. Es que en el momento en que a ti y a mí nos vincula la decisión de buscar el bien del otro, de construir una vida juntos, de compartir la vida juntos, de discernir el camino al matrimonio si estamos en el noviazgo, cuando estamos vinculados por el amor, no tenemos que acordar no ser infieles. Y aún así, en el matrimonio y los votos matrimoniales se hace voto de fidelidad. Los religiosos hacen voto de fidelidad. En castidad, en pobreza y en obediencia te seré fiel a ti, Dios mío, hasta el último de mis días como religioso. Los sacerdotes hacen promesas, los esposos hacen votos. ¿Por qué? ¿Porque el voto es el que cambia el vínculo? No, porque el voto reconoce lo que el vínculo ya es. El voto simplemente está reconociendo, afirmando, declarando públicamente ante el otro y ante los demás, en nuestro caso ante la iglesia, ante el mundo, lo que el amor ya es. El amor es fiel. Y si tú no eres una persona creyente, a ti te son infieles y te rompen el corazón. La traición que se siente, la ruptura de la confianza, la afectación en la autoestima, incluso si no es una infidelidad directa. La infidelidad indirecta que experimentan los hijos cuando el papá es infiel con la mamá o viceversa, es una ruptura de confianza absoluta porque no corresponde con el deber ser. Y el niño no lo entiende, el niño no sabe de teología, el niño no sabe de teología del cuerpo, el niño puede que no entienda muchísimas cosas, pero sabe que duele, que mamá sufre, que papá sufre y que eso rompió su hogar. Porque esa niña está reconociendo en el primer hombre de su vida que él no va a ser fiel a lo que le prometió a mamá y que es capaz de irse, que es capaz de irrespetarla, que es capaz de cambiarla por otra, que no es suficiente como mujer para que papá se quede y sea fiel. Y las personas que han vivido la infidelidad de sus padres saben esto, lo reconozcan o no, el daño que hace la infidelidad. Y eso no es ni adoctrinamiento, ni dogmatismo, ni que la iglesia es muy extrema, es la naturaleza misma del amor. 2, nos impacta por la ruptura de la confianza social. Y es que si aquellos que son líderes, y por eso en este caso, claro que no solo podemos, sino que debemos manifestarnos en contra de una infidelidad pública, sobre todo cuando esta persona que comete la infidelidad sale diciendo públicamente que algo que debió ser un momento privado está exponiéndose de forma irresponsable sin su autorización. Pues mi rey, tú tenías un vínculo público, tu matrimonio no es solamente un acuerdo entre partes.
Tu matrimonio es el núcleo de la familia y la familia es el núcleo de la sociedad. Y precisamente por eso la ley ordinaria civil regula el matrimonio. ¿Por qué? Porque impacta a la sociedad y por eso debe ser cuidado y debe ser protegido con mecanismos e instrumentos legales. Por eso el matrimonio nos da beneficios legales no solamente respecto al otro, sino respecto a la sociedad en su conjunto. Cuando tú haces ese compromiso público y personal con tu esposa, con tu familia, con los demás, con tu empresa, y lo rompes también de forma pública porque fuiste a un concierto, porque saliste en una pantalla, porque estabas en la sala VIP de un concierto de Coldplay, privado no es. Y por eso es muy importante. Pero aquí va esto. Si aquellos que son líderes, que construyen empresa, que están en la política, que tienen que dar ejemplo, y no es que nosotros no, todos tenemos una responsabilidad, especialmente los cristianos tenemos una gran responsabilidad. Pero cuando tú eres un líder social porque generas empleo, porque estás construyendo empresa, porque le estás aportando a la sociedad, porque estás asegurándole a tus clientes que tu empresa es confiable. Creo que esta empresa es como de seguridad cibernética o de seguridad de datos. ¿Cómo puedes asegurar confiabilidad empresarial cuando ni siquiera eres confiable en tu propia vida? De hecho, una de las declaraciones de la empresa Astronomer después del escándalo fue que espera que nuestros líderes establezcan el estándar tanto en conducta como en responsabilidad. Entonces no es válido decir hay que quedarnos callados y no exigirle nada a los líderes sociales y a los personajes públicos. Es falso. De nuevo, no solamente debemos y podemos, sino que tenemos que hacerlo desde un lugar objetivo de búsqueda de la verdad y de búsqueda del bien común. Porque cuando empezamos a callar, cuando empezamos a escondernos detrás de estas falsas posturas de hay que ser políticamente correctos, no hay que juzgar a nadie, no hay que hablar en contra de los errores de los personajes públicos, de los políticos, de los gobernantes, de los empresarios, lo que hacemos es promover el mal con el silencio. Es un pecado de omisión. Y no necesariamente tienes que salir en tus redes sociales a condenar a todo el mundo. Y no necesariamente tienes que subir una pancarta en la puerta de tu casa diciendo que el CEO de Astronomer es asqueroso. Y no. De nuevo, recuerda el punto 1 del video y no es desde una superioridad moral. No es para sentirte mejor tú y juzgar al otro. No, es porque hay un deber social para los personajes públicos y sociales, y de eso depende que la moral y que los parámetros que construyen sociedad, que respetan y protegen los vínculos, precisamente sigan siendo respetados y protegidos. Cuando callamos, empezamos a permitir el irrespeto hacia los vínculos, el irrespeto a lo sagrado, el irrespeto al ser humano, el irrespeto a la familia. Y tercero, nos importa y nos impacta tanto porque es un eco de la primera infidelidad. Es decir, cada infidelidad que vemos o padecemos o cometemos nos recuerda el pecado original, que es la primera infidelidad del hombre para con Dios. Y de nuevo, hermanos, la ley de Dios está inscrita en nuestros corazones. En nuestra conciencia Dios inscribió que el amor es fiel para con Él, para con nosotros mismos y nuestra propia dignidad y para con los demás, especialmente en aquellos vínculos sagrados que encarnan la fidelidad de Dios con su pueblo. Estoy hablando del matrimonio. Nos dice la carta a los Efesios: maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Cuando habla de la unión conyugal entre varón y mujer, dice el escritor sagrado, dice San Pablo, gran misterio es este, y yo lo refiero a Cristo y a su iglesia. Cristo jamás traicionó a su iglesia. Cristo jamás fue infiel al pacto, a la alianza, al amor con su iglesia, contigo y conmigo. Por eso el amor humano, especialmente el sacramento del matrimonio, no solamente como célula de la sociedad, sino como iglesia doméstica, es la encarnación del amor de Cristo por su iglesia. Por eso no es un antojito, no es que yo me casé porque me nació, es un llamado. Dios me llama a encarnar su amor por su iglesia de forma concreta y particular a través de mi cónyuge, de mi esposo, de mi esposa. Al sacerdote lo llama a encarnarlo de una manera particular, a los religiosos de una manera particular, a los laicos consagrados de una manera particular. La infidelidad viola el atributo de fidelidad que es propio del amor.
La infidelidad es la perversión del don nupcial. Ese don de sí mismo que se entrega al otro, que hace voto de fidelidad, de totalidad, porque ese es el amor. Es libre, es total, es fiel y es fecundo. Y cuando vemos que algo tan alto, grande, santo, que refleja a Dios mismo y que llena el corazón del hombre, porque fuimos creados para el amor fiel, no necesariamente para el matrimonio todos, pero en este caso que estamos analizando el amor matrimonial, ese don nupcial de los esposos es sagrado. Es sagrado para la iglesia, es sagrado para la sociedad, es sagrado para las leyes y el derecho, es sagrado para el mundo, es sagrado para Dios. Cuando lo vemos roto, quebrantado, pisoteado, violentado de esa manera pública, genera una indignación. Y no es una indignación de unos o de otros, es una indignación colectiva. Y tercera reflexión de este video, la infidelidad no solo contradice el amor, lo que el amor es, contradice la honra y la integridad de cada ser humano que se ha comprometido a un amor fiel. ¿Por qué un caso como estos, o en general cualquier caso de infidelidad, infidelidad en tu sacerdocio, infidelidad en tu vida consagrada, infidelidad a tu novio, infidelidad en el matrimonio, infidelidad a Dios en el pecado? ¿Por qué los casos de infidelidad también denotan una crisis de integridad personal que va mucho más allá de una crisis de impulsos sexuales? Porque claro, todos somos débiles. Yo no estoy haciendo este video para ser también morbosa y amarillista y condenar a este hombre, aunque sí tiene una responsabilidad pública y hay que llamar mal a lo que está mal. Sí es verdad que todos somos débiles. Sí es verdad que todos en el interior, precisamente por el pecado, por la concupiscencia, por esta tendencia que tenemos a la desobediencia a Dios, a la infidelidad, a la ruptura de la alianza, a la contradicción de nuestra propia dignidad, somos susceptibles de caer en muchísimas cosas. Si no fuera por la gracia de Dios, tú y yo caeríamos en los peores pecados. ¿Cuál es la cuestión? Que la debilidad que todos compartimos no justifica las exposiciones a las que todos nos entregamos. Claro que todos tenemos impulsos sexuales, claro que todos tenemos deseos sexuales, claro que todos podemos experimentar atracción o incluso enamorarnos, desarrollar sentimientos por alguien que no es nuestra pareja o que ya tiene otra pareja o que está casado, estando nosotros casados. Esa no es la cuestión. La cuestión es qué elijo hacer yo con las cosas que experimento. No podemos justificar una infidelidad, el daño a una familia, el daño a una empresa, el daño a una sociedad, el daño a una comunidad religiosa, el daño a las víctimas, simplemente porque todos somos débiles. Esa doble moral es la que yo creo que todos deberíamos cuestionar primero en nosotros, porque siempre nuestros errores y nuestros pecados generan víctimas. En este caso, ¿cuáles fueron las víctimas directas? Sus esposos, respectivos esposos, sus hijos, la destrucción de un hogar, la baja autoestima de la esposa, del esposo, la humillación pública, los bienes familiares, patrimoniales que se rompen, la inestabilidad del hogar, el bullying y la exposición de los hijos, de la identidad, de la carrera, de los estudios, pero también las víctimas indirectas, las personas que trabajaban en la empresa, las personas que ven su estabilidad laboral afectada porque la empresa no tiene el mismo desempeño que antes, porque no hay confiabilidad, los inversores que confiaron en la empresa, los clientes de la empresa, en fin, todas las familias que con un caso como estos ven normalizada la infidelidad también son víctimas indirectas. Aquellos que ven que esto pasa y piensan que no tiene nada de malo porque otros callan, u otros lo celebran, u otros lo aplauden, u otros dicen, vean, sacó una declaración diciendo que esto era simplemente algo entre dos adultos y no debería ser algo que le competa a los demás. Quiero recordarte algo, así como el amor impacta a toda la sociedad, a toda una familia, a todos los que te conocen, a todos los que reciben del vínculo, gracias, ejemplo, testimonio, frutos, el amor siempre da fruto. La infidelidad también siempre da fruto, no solamente entre los que participaron de la infidelidad, sino todos padecemos las consecuencias del pecado público, social, porque todos tenemos que dar cuenta de cómo estamos contribuyendo a la construcción del reino, a ser mejores familias, mejores sociedades, mejores países, mejores seres humanos en general.
La infidelidad no es una cuestión menor y esta noticia vino a recordárnoslo, no solo a ellos, sino a ti y a mí. Y si tú has vivido una infidelidad, has padecido una infidelidad o has cometido una infidelidad que ha roto familias, que ha roto relaciones, que te ha roto a ti mismo, quisiera saber si quieren un video específicamente hablando de eso. Cómo transitar una infidelidad cuando yo he padecido la infidelidad o cuando yo he cometido la infidelidad y necesito también sanar. Me encantaría poder hacer un video de esto. Si les interesa, si quieren que hable de esto, déjenmelo en los comentarios. Pero además quiero proponerles algo. No solamente quedarnos haciendo juicios, no solamente criticando el amarillismo, el morbo a los demás, a los que cometen errores. Examinando nuestra propia conciencia también hacemos mucho. Si tú y yo somos mejores, el mundo será mejor, el mundo que nos rodea, nuestro pequeño círculo, y ese círculo podrá impactar a otros, especialmente cuando somos iglesia. Por eso quiero presentarte un examen de conciencia de pequeñas infidelidades. Lo escribí con amor, lo redacté con el corazón, porque creo que también me recuerda a mí que estoy llamada a una fidelidad grandísima en mi vocación, en mi bautizo, con mi familia, con mis compromisos, en mi trabajo, en mis estudios, y a veces es muy fácil ver las grandes infidelidades en otros y nos cuesta muchísimo reconocer esas grandes o pequeñas infidelidades en nosotros. ¿Qué vas a encontrar en este examen de conciencia sobre pequeñas infidelidades? Algunas preguntas sobre tu cotidianidad y cómo estás viviendo esos grandes y pequeños llamados a la fidelidad. Lo escribí para matrimonios, para solteros, para novios y para consagrados. Y también puse una sección sobre contenido y redes sociales, cómo estamos siendo fieles ahí, completamente gratis. Te lo voy a dejar en un post en nuestra cuenta de Instagram e igual te voy a dejar el link aquí en la descripción del video. ¿Y por qué te recomiendo hacerlo? No solamente porque le da un giro positivo a una historia tan triste y dramática como esta, que al menos de algo así salga algo bueno, y es que tú y yo hayamos recordado que el amor es fiel y que estamos llamados a esa fidelidad y que de pronto no la estamos viviendo, sino porque te permite enfocarte en lo que Dios realmente quiere. No en estar mirando los errores de los demás, sino en dedicar tu tiempo y tu esfuerzo en ser mejor persona, en ser cada vez más fiel, en ser cada vez mejor. Y si no reconocemos cuáles son esas preguntas sobre la fidelidad a la que estamos llamados, no reconoceremos las pequeñas infidelidades de nuestro día a día. Si el video te sirvió, si el video te ayudó, si el video crees que le puede servir a alguien más, no olvides compartirlo, comentar, te leo en los comentarios, sobre todo si quieren los videos sobre sanación de infidelidades. Y tampoco olvides suscribirte al canal si quieres, eso nos ayuda a llegar a muchas más personas. Y no se te olvide que estamos todos llamados a construir matrimonios santos, a aportar a matrimonios santos, no a consumir matrimonios destruidos. Por eso, corrigiendo desde la caridad, no desde la superioridad, denunciando el mal con objetividad, pero siendo muy conscientes de nuestras propias debilidades y las responsabilidades que debemos asumir cuando nos equivocamos, somos suyos.